tal? Muy buenas noches, amigos de La Burbuja de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros. Hoy visita La Burbuja Santiago Abascal Conde, presidente de Vox, una persona que quiere ser presidente del gobierno, que trata de ser presidente del gobierno, que quiere cambiar España, o eso es lo que parece. Siempre he querido hacer esto, lo veremos en próximos momentos. Lo veremos en unos instantes. Eso es lo que les puedo decir. Santiago Abascal ha hablado. ¿Y de qué manera? Ha dado titulares. Ha hablado de Yolanda Díaz y Sumar. Ha hablado de Ana Obregón. Ha hablado de la gestación subrogada. Ha hablado de las municipales y autonómicas. Ha hablado de él como persona. Ha hablado del gobierno. Ha hablado de ETA. Ha hablado de ETA. Pero antes de poder ver a Santiago Abascal y todo lo que ha opinado sobre todos estos temas, pues vamos con nuestra mesa de análisis a comentar la actualidad que viene cargadita. Cargaditas de juguetes para el niño de Belén. Ole, ole, Holanda, venían otros. David Sandoval, ¿con qué viene cargado? Yo con mucha satisfacción de que me has invitado, muchas gracias. No, hombre. Y nada, pues a ver, también me da mucha curiosidad la entrevista a Santiago Abascal. Sí, vamos a verla en unos minutos. También estamos con Paula Ciordia, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Bueno, vienes de viaje. Sí, así es, de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Y la verdad es que me he llevado una grata sorpresa, porque el lema era una Iberoamérica justa y sostenible, y yo creía que iba a ser una fotocopia de la Agenda 2030 en el lenguaje y en la orientación que se hace en Europa y concretamente en nuestro país de una manera brutal y además de corte feminista. Pero cuando viajas ahí y ves a mujeres verdaderamente que son madres, emprendedoras, formadas, inteligentes, femeninas, dices, este feminismo es ejemplo, este feminismo sí que funciona en la sociedad, este feminismo es necesario. Por otro lado, cuando dicen sostenible, tierras que hay en Iberoamérica en el que están, digamos, en la flor del desarrollo, es necesario advertir los errores que se han cometido en Europa y concretamente en España para que ese desarrollo verdaderamente no sean moles de edificio, de masa, sino que sea cuidado respecto al medio ambiente. Pero sí que es cierto y que la institución emblema de esa cumbre es nuestro rey de España. Y eso a Pedro Sánchez le ha molestado muchísimo. Y por eso el día que terminaba la cumbre, Pedro Sánchez convocaba el foro de la Internacional Socialista con todos los presidentes afines a esa corriente y además anunciaba un próximo encuentro este septiembre en la ONU como inicio de esa cumbre, ¿no? Entonces, si además sumamos que Pedro Sánchez ahora está como embajador, digamos, porque Pedro Sánchez, algunos los tratan como tonto, pero Pedro Sánchez es el embajador del comunismo. Pedro Sánchez hoy inaugura, digamos, por así decirlo, el foro de Boao, ¿no? Esa cumbre asiática tan importante, y él, como emblema de un partido, de un gobierno europeo que tiene a comunistas, y siendo que el comunismo está sancionado en la Unión Europea, es una puerta al blanqueo tremenda. Entonces, claro, ha repetido lo mismo que en Iberoamérica, exactamente igual. Si Lenin levanta la cabeza y se da cuenta que el emblema del comunismo es Pedro Sánchez, yo creo que no hace ni la Revolución de Octubre, se queda en casa, que lo haga otro. Madre mía, es que ese guapera, que ese chulo sea el alarde del democrático. Comunismo. Y eso es así, por eso lo han elegido a él. El rey de España me tiene inquieto, porque claro, por un lado has dicho que no se ha convertido quizá la cumbre en esa puesta en escena de la Agenda 2030, pero él lleva el pin, a él le gusta el pin. No. Pero yo ahí, David, ¿qué te parece? Ahí sí... Tú eres muy del rey, ¿no? A ver, primero por lo primero. Yo sí creo que culturalmente todavía Hispanoamérica no está preparado para que le metan la Agenda 2030 como en Europa, porque aquí ha habido décadas de adoctrinamiento y de la educación pues está tomada por la izquierda. Entonces todavía no van por ahí.
van por el lado del feminismo, porque es una sociedad muy matriarcal y van por ahí. Pero, y también por el lado de la sostenibilidad, por el lado de preservar lo que todavía tienen, ¿no? Entonces yo sí creo que en el fondo es lo mismo que se vive aquí, pero con 10 o 20 años de retraso. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, pero a lo que voy es que el rey todavía es un emblema, Hombre, es que claro. los empresarios se querían reunir Sí, con el rey, claro. los políticos le respetan y eso Pedro Sánchez, que bueno, hoy Pedro Sánchez suplementaba la identidad casi de nuestro monarca. Lo ha hecho en varias ocasiones. No, pero si ustedes lo escuchan en la cumbre, verán que habla como si él ha sido referente en la cumbre, cuando él no ha sido el referente es el jefe del Estado de España, Sí. Él ha sido que referente es el del rey. mundo. Él es todo. Pedro Sánchez es todo. Sí, pero lo dice en un foro que ya no es el patio de su casa, lo dice en un foro muy importante. Entonces, yo creo que no hay que subestimar al enemigo. Nuestro enemigo es nuestro propio por supuesto. presidente. Entonces, sí que estoy totalmente de acuerdo con usted. Es cierto que la Agenda 2030 en Iberoamérica no se puede proyectar como se proyecta aquí. De hecho, tú hablas con la gente y ellos muchos se creen progresistas, pero cuando tú le dices, mira, lo que hace Pedro Sánchez, dice, ¿de verdad esto en esta posición está en el aborto? ¿En esta posición está la LSI? Digo, sí, mira, tú estarías fuera del sistema. Hombre, Castillo, yo nunca se me olvidará en una entrevista, el que fuera presidente peruano, le dijeron, ¿usted va a abrazar la ideología de género? Bajo ningún concepto, y el aborto menos, y el matrimonio sexual, o sea, de verdad que hay una izquierda en ese sentido. Venezuela hasta hace muy poco ha aceptado el matrimonio sexual, Cuba hasta hace muy poquito la ha aceptado, o sea que realmente ese retraso de 10, 15 años de llegar a esas agendas ideológicas sí que se está produciendo. Aún así, David, te quería preguntar, el Partido Popular está intentando que la comunidad latinoamericana, si me permites, o hispanoamericana, como se quiera denominar, pues sí que está intentando, ¿no? Lo vimos el pasado fin de semana con esa pastora evangélica, que no evangelista, que muchos evangelistas eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero aquí, bueno, pues cada uno llama a lo que quiere como quiere. Sí. ¿Qué te parece este movimiento del PP? No, a ver, yo no está intentando, yo sí te corrijo. El, Sí, corrígeme. o sea, el PP es quien ha abierto sus puertas a un grupo de hispanoamericanos que ya desde hace años tocaron al PP de Madrid para que les dejara sus salones de algunos ayuntamientos o de distritos. Porque son gente, en Hispanoamérica hay patriotas, o sea, hay gente que no es de izquierdas y que quiere, pues que comparte nuestros principios, ¿no? Y esa gente han sido acogidos por el PP. Y el PP, como organización, les ha dejado entrar y ahora les da el espaldarazo de ser reconocidos como ya, bueno, han cambiado el nombre, antes eran latinos con PP, ahora son hispanos con PP, y les has dado el espaldarazo. No mandando pues a mandos medios, sino a Feijóo, a Ayuso, tal. Entonces, eso ha sido un movimiento del PP muy bueno, porque lo ha programado justo con la cumbre iberoamericana. Entonces, todo el mundo ha estado hablando. Y Ayuso ahora les da ayudas fiscales, también, que es lo que Vox ha dicho. Oiga, hay que proteger al de aquí, ¿no? Antes que a... Sí, pero bueno, sí, ahí se puede debatir de muchos temas, pero en el fondo el movimiento del PP ha sido muy bueno y da... ¿Tú vas a votar al PP? No, pero da pena porque por ejemplo, el trabajo que está haciendo el Foro de Madrid, ¿no? O sea, Vox, a través del Foro de Madrid en Hispanoamérica, intentando articular la verdadera oposición a todo el Foro de Sao Paulo, pues se ve deslucido, o mejor dicho, se ve empañado o minusvalorado, porque todos los medios, ha sido un éxito mediático lo que ha hecho el PP. A ver, también eso es un poco ridículo. Claro, o sea, pero tiburón, mediáticamente todo el mundo ha hablado del tema. El tiburón, yo explicaba en mi Twitter que la señora esta, no sé cómo se llama, la de las gafas, parecía Stevie Wonder, bueno, pues realmente no representa a todos los evangélicos. No, además la señora viene de una corriente pentecostal, una corriente muy muy concreta del mundo evangélico, controvertida también. Efectivamente, donde se producen sanaciones, peticiones de dinero masivo, y eso no es la iglesia evangélica en España. Una iglesia que tiene apenas el 1,98% de la población española se denomina evangélica, y si no fuera por la comunidad hispana, la iglesia evangélica no tendría absolutamente, prácticamente adeptos, ¿no? Y lo segundo es eso, que el movimiento
recibir o acoger a hispanoamericanos que se articulan dentro de una organización política de derechas, lo que implica también es el absorber o atraer a ese bolsa de votantes muy interesante, muy importante, que es los evangélicos, que comparten una cosa que llaman de manera simple la agenda moral, ¿no? Que es una cosa que me parece que son más afines a Vox, pero que en el fondo el PP lo que hace con este movimiento es también recibirlos. Sí, Paula. Lo que hemos visto esta semana es, por un lado, la cumbre es una cumbre institucional. Por tanto, los programas son más allá, aparentemente, del partido. Los partidos no tenían representación. De ahí que luego vemos, ¿no?, cómo en España coincide esta celebración, cómo actualmente se está celebrando el Foro de Madrid en Perú. En Lima hay una... Sí. Pero al mismo tiempo la ideología está no presente, sino súper presente. O sea, una ideología que estamos hablando conservadora de corte cristiano y, por otro lado, un comunismo. Porque en esta cumbre, o sea, quiero decir, he venido optimista porque socialmente no me he encontrado el reflejo de lo que pasa en Europa. Otra cosa que institucionalmente y políticamente van a por ello. Porque, por ejemplo, se habla del desbloqueo ya de Cuba. Sí, es verdad. No, y lo han firmado, en en una carta. O sea, lo proponen en la cumbre, quiero decir. En la cumbre también se habla de términos medioambientales, de alimentación, de digitalización, y se habla de ministros del cambio climático. Hoy todavía esa figura no existe, pero significa que el cambio climático no va a poder ser discutible, no se va a poder discutir si es o no es cierto, si es o no es científico, como se plantea, y por otro lado ya se está poniendo una institución que lo gobierne. Entonces esto es gravísimo y hay que meditar sobre eso y hay que poner el foco. Por eso que hoy Pedro Sánchez haya dado un discurso en inglés hablando sobre que él ha estado con 40 presidentes en poco tiempo, que ahora está ahí. Entonces, quiero decir, la faz del comunismo está más fuerte que nunca porque China es un gran socio no solamente español que europeo. Y digo más, Pedro Sánchez se ha podido permitir eso, o a Pedro Sánchez le han permitido esa escenificación próxima a su presidencia europea, porque se ha anunciado que Huawei y ZTE, al mismo tiempo que TikTok, no van a estar vetadas en España. ¿Eso qué significa? Que el desarrollo y el despliegue de las redes del 5G pueden estar en control del poder del Partido Comunista Chino, lo que han prohibido en Estados Unidos. Entonces, esto va muchísimo más allá y estamos hablando de la seguridad institucional de toda la Unión Europea. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. Yo le pido a Sánchez, rompe con el Partido Comunista Chino. PP, romped con el Partido Comunista Chino. Porque los dos partidos habéis hecho alianzas con esa dictadura, pero vamos, en todos los órdenes. Así que romped con el Partido Comunista Chino, romped de raíz, porque esto, ver a Sánchez darle abrazos y casi tirarse encima de Xi Jinping y Rajoy hacer lo mismo. Señor Cárdenas, pero es que tenemos otro problema más, es que Taiwán es a Asia lo que Ucrania es a Europa. O sea, Taiwán está a punto de desaparecer. Incluso el Vaticano va a fagocitar, porque, vamos a ver, esto por eso es que hay que tener mucha conciencia de que necesitamos una unión de proyecto conservador, en el sentido de conservador de nuestros orígenes y de lo que nos hace ser libres, porque el Vaticano últimamente ya no está designando obispos a la iglesia que se llamaba no me sale el nombre, pero la iglesia clandestina de Taiwán. No. Ya está designando a los que previamente ha designado el Partido Comunista Chino. Eso significa que incluso nuestro Papa Francisco no recibió al Dalai Lama, porque eso era un problema de relaciones con China para esa paz y ese blanqueamiento nuevamente del comunismo. El papel del Papa Francisco, de Bergoglio,
con todas las dictaduras, tanto Venezuela como China, está siendo de verdad grotesco. Yo también le pido una autocrítica a la derecha hispanoamericana, que de verdad, o sea, la gente se ha echado a los brazos de Chávez y de todos estos populistas, que hay que decirlo, iberoamericana, sí, sí. Brasil es el país con más católicos del mundo. Sí, sí, pero que la derecha allí no les ha dado una alternativa, o sea, los presidentes que ha habido en Colombia, los presidentes que ha habido en Perú, la familia Fujimori, si eso es la alternativa, que baje Dios y lo vea, ¿no? Y tú lo conoces perfectamente. El fracaso de la derecha liberal en Hispanoamérica es una cosa para hacérselo ver, o sea, claro. No, porque la Uribe derecha, en Colombia, pues, la derecha tecnócrata, ¿no? La derecha que deja de lado los principios, la derecha que solo se preocupa por la gestión, que no se preocupa por hacer cultura política, que no se preocupa por hacer un relato, una narrativa, sino que menosprecia todas esas cosas que son políticas de acercarse a personas, pues ese es el reflejo de Hispanoamérica. Y su fracaso, el fracaso de la derecha es lo que tenemos que nosotros ver. A mí no solo me parece un fracaso de la derecha, sino me parece una victoria del comunismo absoluto que se ha infiltrado en la batalla cultural. Claro. Y eso... Pero es que alguien la ha dejado de lado. Claro. Sin duda, pero digamos que nos pilló desprevenidos y las universidades se han infiltrado de todas estas personas. No Gramsci, solamente... claro. Pero es que Gramsci lo tenía claro. Es un emblema de ellos. Es que se ha seguido a pies juntillas. Y entonces las fuerzas revolucionarias, las fuerzas armadas que han desestabilizado toda Iberoamérica, es comunismo. Es que hay que leer el libro del profesor Fernando Vargas, que se llama FARC, la historia de la guerrilla, en el que habla no solo de cómo se originan las FARC, sino de dónde vienen. Vienen de esa guerra de guerrillas de Lenin y de cómo eso se ha articulado en todo el mundo. Entonces esto no es una cuestión aislada y esto tiene más vigencia que nunca. Sí. Vamos, el sábado hacemos un programa especial sobre El Salvador, también toda la casuística, la figura de Bukele, cómo está intentando frenar la inseguridad. Pero yo parece que Hispanoamérica, tú la conoces evidentemente mucho mejor que cualquiera, David, es como nuestro hijo rebelde, el de España. Es un hijo que no hacemos, o sea, que ni con la derecha están bien, ni con la izquierda están bien. Es un hijo rebelde, es un hijo bastardo, es un hijo, ¿cómo le denominamos a Hispanoamérica? Yo ahí estoy más de acuerdo con Marcelo Gullo, que dice que en realidad a España, la península, solo le queda el nombre, en realidad España es Hispanoamérica, ¿no? Es muy curioso ese giro porque... Lo decía Indalecio Prieto también, que para conocer España había que estar, porque él acabó allí. Sí, pero Marcelo Gullo es como ya no solamente dice sino que la verdadera España es Hispanoamérica, ¿no? Es como que da un paso más en el sentido de que ahí de verdad todavía se mantiene la hispanidad, la comunión de razas, todavía principios, la catolicidad, o sea, muchas más cosas que aquí lamentablemente... Aunque la iglesia evangélica con la comunidad latina, vamos, les encanta. Pero ese es otro fenómeno interesante. Tú eres católico e hispanoamericano. Es otro fenómeno interesante. ¿Por qué crece tanto la iglesia evangélica en Hispanoamérica? Primero porque no hay sacerdotes, no hay gente, pero también por la necesidad o por la vocación que tiene el hispanoamericano de tener una experiencia de Dios. Y lo que hacen los evangelistas, en primer lugar, es llevarte un retiro, para que vivas una experiencia de Dios que es una experiencia real, es decir, la experiencia que Dios existe. Luego ya ellos se meten en una fe que no es... que es más secta, pero ellos se aprovechan de un poco de eso, ¿no? Sí, Juan Diego levanta la cabeza y ve lo que, vamos, después de la visión de la Virgen de Guadalupe, yo quiero decir algo, Iberoamérica es son ya 2 continentes, ¿no? De fraternidad. Y el pueblo iberoamericano mira a España con un sentimiento de madre patria. Nosotros los españoles... No somos conquistadores, no somos... No, nosotros somos conquistadores. Derrochadores. No, nosotros somos conquistadores. Lo que no somos imperialistas. Nosotros nos hemos mezclado, tenemos los mismos apellidos, tenemos la misma cultura, nosotros no hemos creado apartheid. Es que es muy diferente lo que nuestro gran enemigo es el Imperio Británico, que es el que nos ha querido dividir, es el que nos ha enfrentado entre nosotros. Sí. Y por eso España no se comporta como lo que debiera comportarse, como un ejemplo. Y por eso, pero nosotros los españoles, como somos buena gente, pues nos da vergüenza de decir, ay, no, lo siento. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos refugiado en nosotros mismos, nos hemos acorazado y nos hemos hecho creer que somos europeos. Pero es que somos, sobre todo,
iberoamericanos, somos sobre todo hispanos. Y cuando nos demos cuenta de eso, el mundo será otra cosa. Ojalá lleguemos a tiempo. Lo fue otra cosa. Cantaba Extremoduro, tierra de conquistadores, no me toques aquello. Muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Yo quería hablar de gestación subrogada, de todo, pero nos ha quedado un programa así como La Gozadera, ¿no? Con arroz con habichuelas, Sí, toda, sí. ¿no? Pero un homenaje a... ¡Qué oye, rico! Sí, No, sí, pero a ver, a nuestro... la incursión cultural que ha hecho este grupo de hispanoamericanos, el PP, yo creo que se ha visto poco todavía. ¿Quieres bailar el tiburón tú? Te lo pone Marta. Marta, pon el tiburón. No, es broma. Pero es interesante, es decir, la gente se escandaliza, se rasga las vestiduras porque hay un poco de sabor, de música, de baile. Eso es la hispanidad. Claro. Y esto es política. Y si no queréis participar en política, no queréis esto, pues meteros a funcionarios. Pues sí, eso es lo que tienen que hacer, meterse a funcionarios o ponerse a bailar, que es lo que queremos algunos otros. Acabamos rápidamente. La gente está inquieta por ver a Santiago Abascal. ¿Qué os parece la figura en 10 segundos? Bueno, a un programa hicimos, ¿te acuerdas? De Sí. perfiles. Pues yo creo que ahora le están sacando más partido de lo que siempre ha tenido como algo positivo, que es la cercanía, el poder contestar directamente. Es decir, que se ve una persona amable, receptiva y sobre todo auténtica, ¿no? Auténtica. Paula, Santiago Abascal. Yo creo que es un español de raíces. Y cuando un español tiene raíces, difícilmente las traiciona. Entonces yo creo que de Santiago Abascal se puede confiar y se puede esperar una solución para nuestro país. Ojalá se encuentre ese proyecto en la conciliación de otras fuerzas políticas que sin duda van a ser necesarias. Pues vamos a ver qué soluciones plantea Santiago Abascal, qué problemas también ve. Así que, Paula, muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias de verdad. David, gracias. ponte bueno, ¿eh? Te veo ahí con la tos y esas cosas. No, pero has estado fantástico. Vamos a ver a Santiago Abascal, lo que nos tiene que contar. Nos ha abierto su despacho del Congreso de los Diputados para atender a la burbuja de Periodista Digital. Vean. Don Santiago Abascal, gracias por atender a Periodista Digital y a la burbuja. Un placer, muy buenos El nombre días. de este programa se lo puso Jesús García Conde. Le puso La Burbuja y la verdad que es un placer, de verdad, tenerle. Igualmente. Hay una noticia que está pasando de soslayo, sobre todo por los medios de comunicación, las terminales mediáticas del gobierno, y a usted seguro que le parece escalofriante, y yo creo que a todos los españoles también. Todos los presos de ETA ya están en el País Vasco. Y yo le quiero preguntar a usted, personalmente, ¿qué supone? Bueno, supone una constatación de la verdad, y es que no hemos derrotado el terrorismo. España, la sociedad española, el Estado, no ha derrotado al terrorismo. El terrorismo ha sido muy eficaz. El terrorismo ha tenido rentabilidad. No se comprende el avance político de la agenda separatista, de la agenda nacionalista en mi tierra, ni en el resto de España, sin la existencia del terrorismo. El terrorismo ha hecho que la agenda del Partido Nacionalista Vasco, de Convergencia y Unió, de Esquerra Republicana de Cataluña, haya avanzado. Porque han utilizado el chantaje. Ha sido toda su trayectoria una actividad terrorista y mafiosa que ha obtenido réditos políticos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que saber. Lo que va a pasar con los presos, que es muy grave, porque los han acercado a las cárceles de las provincias vascas, como paso previo a su excarcelación, y eso es gravísimo. Pero es poca cosa al lado del hecho gravísimo de que hayan influido en la configuración institucional y política de España desde el mismo momento de la transición. El Estado de las Autonomías no habría llegado sin la existencia de la banda terrorista ETA. Y esto no es una brutalidad que a mí se me ocurre decir ahora. Esto se lo he escuchado a un padre de la Constitución, a Gabriel Cisneros, que me dijo literalmente: el título 8º de la Constitución se hizo al dictado de ETA. Y ante mi sorpresa por una afirmación tan tajante, dijo: no quiero decir que se hiciese con ETA al otro lado del teléfono, pero se hizo pensando en la desaparición de ETA. Llevamos 40 años concediendo cosas al separatismo supuestamente democrático, aunque no lo hay tal, y al separatismo terrorista, pensando en la integración del mismo en la vida nacional. Y es imposible. No ha funcionado. Al contrario. Han ganado, han hecho avanzar su agenda política, y en la sociedad vasca permanece el miedo y permanece el odio.
de este tema se debería estar hablando. Muchas veces cuando usted desde la tribuna dice que te vote chapote al señor Sánchez en los mítines, muchos jóvenes no saben quién es Chapote. Patxi López dice que es una victoria de la democracia. El otro día se lo preguntamos cuando le dijimos, oye, usted ha enterrado compañeros, usted ha ido a funerales. Han conseguido ETA acercar a todos los presos, que era su pretensión absoluta. ¿Con qué cara Patxi López se dirige ahora a sus votantes? ¿Con qué cara se le puede vender a la población que eso es una victoria realmente de la democracia? Bueno, los socialistas no tienen principios. Los socialistas solo buscan el poder a cualquier precio, eso es lo que nos han demostrado en los últimos años. Y por lo tanto, cualquier posición de los socialistas no puede ser más reprochable. Pero sobre todo, la de pretender olvidar lo que ha pasado en la España de ayer, a la vez que pretenden recordar permanentemente lo que ha pasado en la España de hace un siglo. Y pretender que los españoles volvamos a enfrentarnos por una guerra civil de hace un siglo, con una ley de memoria histórica inaceptable en una democracia, que pretende arrebatarnos la libertad de expresión más básica, la libertad de cátedra, y que pretende decir a los historiadores lo que tienen que opinar. En cambio, sobre ETA ya no se puede hablar. El que habla sobre ETA, inmediatamente ridiculizado. Dicen, ya están con el monotema. Pero sobre una guerra civil que prácticamente no han conocido ni nuestros abuelos, sobre esa hay que estar hablando todo el día. Es absolutamente tremendo. No se habla de esto y se habla de Ana Obregón. Es el gran tema de actualidad, en el que opina Irene Montero, está opinando todo el Congreso de los Diputados, y yo le quiero preguntar, ¿cuál es la posición de Vox sobre la gestación subrogada? Bueno, en primer lugar, la posición de Vox sobre la gestación subrogada es una posición clara y nítida, y es contraria a la gestación subrogada y a la mercantilización de la vida humana y del cuerpo de la mujer. Creemos que un niño, una vida, no es un complemento para hacernos felices. Y creemos que eso hay que valorarlo, que la vida ha de tener lugar en el seno de una familia y en las circunstancias que han venido siendo normales. Dicho lo cual, yo no voy a juzgar a una sola persona, ni voy a participar en un linchamiento público en España, y menos en una España en la que el gobierno está premiando a 800 violadores, en la que el gobierno pacta con terroristas, en la que el gobierno arruina a su propio pueblo con una política energética absolutamente suicida votada en el Congreso de los Diputados. Yo no voy a contribuir al linchamiento de absolutamente nadie, siendo muy clara nuestra posición contra la gestación subrogada. Y por otra parte me pregunto, ¿por qué de repente esto forma parte de todos los titulares, como si fuese la primera persona famosa que ha optado por esta opción? Cuando lo hace una pareja de gays para tener 1, 2 o 3 niños por gestación subrogada, no hemos visto que se produzca este debate en la sociedad española. Aquí los debates se traen de manera artificial desde el gobierno, desde las terminales mediáticas subvencionadas, pagadas y dirigidas que obedecen al gobierno, y pretenden que todos estemos bailando a su son. En este contexto, ¿qué tengo que decir yo? Que este gobierno ha premiado 800 violadores, que este gobierno ha puesto a las mujeres en riesgo, que este gobierno ha rendido nuestras fronteras, que este gobierno obedece a una nación extranjera, que este gobierno obedece instrucciones de los millonarios en el foro de Davos, y que este gobierno ha mentido al pueblo español, que este gobierno no representa a los españoles. No estoy dispuesto a participar en un debate sobre lo que hace una persona en España, sea equivocado o no. Hablando de terminales mediáticas, últimamente, y es verdad, en su discurso usted habla contra ciertos periodistas, habla contra la prensa, y le entiendo, no somos una casta especial y nos podemos merecer cualquier calificativo que cualquier político o cualquier ciudadano nos haga. ¿Qué tiene pensado Vox? Si llega un día al gobierno, ¿cuál va a ser su medida? ¿Cuál va a ser su política con la prensa, con la política? Porque muchos dicen que hay vetos, cuando nosotros, por ejemplo, estamos vetados por el Partido Socialista, estamos votados por Podemos. ¿Cuál va a ser su alternativa en los medios de comunicación? Bueno, en primer lugar, yo creo que aquí no puede haber bula para nadie. Ni para los políticos, ni para la prensa. La prensa, o una parte muy importante de la prensa, cree que puede hablar de los políticos con toda la dureza y que no se le puede contestar. Parece que son los jueces que tienen derecho a emitir veredicto y que uno tiene que acatar, callar, y en cuanto uno contesta a un periodista sale la FAPE, la FEPA y la madre que los parió a todos, diciendo que representan la libertad de expresión en España, que consiste exactamente en que a un político se le puede linchar por parte de la prensa y que el político no puede responder. Eso es intolerable. Yo creo que existe el derecho de crítica, el derecho a la libertad de expresión, y nosotros tenemos el derecho a defendernos y a criticar. Y si se nos señala personalmente, tendremos el derecho a señalar personalmente.
Yo creo que eso tiene que formar como parte de las reglas del juego y asumirlo con mucha más normalidad. ¿Cuál es nuestro plan con la prensa? La libertad de expresión, en primer lugar, y que sobreviva la prensa que los españoles quieran que sobreviva. No la prensa que el poder quiere que sobreviva, no la prensa a la que se salva con dinero público porque es una prensa afín u obediente. Que sobreviva la prensa que los españoles quieran ver, que haya de verdad verdadera capacidad de elegir. Igual que decimos lo mismo para los partidos políticos. Nosotros estamos en contra de la financiación pública de partidos, de sindicatos y de organizaciones patronales. A los sindicatos que los sostengan sus asociados, a los partidos que los sostengan sus afiliados, a la prensa que la sostengan sus suscriptores. Eso es lo que pensamos. Y eso en España no existe. Hoy en España sobreviven medios de comunicación artificialmente, absolutamente dopados, con dinero público, en un acto que no está tipificado en el Código Penal, pero que forma parte de una especie de corrupción que nosotros vamos a seguir denunciando. Lo dicho, nosotros lo que queremos es libertad y que sobreviva aquello que los españoles quieran que sobreviva y que presta de verdad un servicio a la sociedad. Y lo mismo decimos de los partidos políticos y los sindicatos, como insistía, por cierto. El sindicato Solidaridad, el sindicato con el que Vox tiene una alianza, ha conseguido, sin apoyo público, únicamente con el apoyo de sus asociados y con el apoyo de los españoles que lo han votado en distintos procesos electorales, en los 100 primeros procesos a los que se ha presentado, ya ha conseguido ser el segundo sindicato en España, ganando a comisiones obreras en representación sindical. Y hoy está firmando una alianza precisamente en Europa con sindicatos europeos que representan a millones de trabajadores, que son sindicatos anticomunistas y que han conseguido arrebatar ese monopolio que la izquierda pretendía tener en la representación de los trabajadores. Todos los miércoles nosotros en este programa entrevistamos a alguien de Solidaridad y nos gusta proteger a los trabajadores y creo que esa acción es importante. Llegan las municipales y autonómicas, no sé cómo prevén éxito, derrota, porque es muy curioso, en 2015 Podemos conquistó Madrid, conquistó Barcelona, conquistó Valencia, Cádiz, La Coruña. ¿Ustedes por qué Vox quizá no consigue en esas encuestas o transmitir a los españoles se puede ganar, se puede llegar a gobernar estas ciudades? Bueno, algunos han conquistado todo y lo han perdido rápidamente. Nosotros estamos construyendo una alternativa política sólida en España, que durante 4 años ha sobrevivido a muchos avatares y sobre todo a todos los certificados de defunción que sobre Vox se han emitido. Yo no tengo duda de que Vox va a ser el partido que más crezca en las elecciones municipales, en relación con las elecciones municipales de hace 4 años. Y yo espero poder recuperar este vídeo cuando hayan pasado las elecciones municipales y que se compruebe que teníamos razón. Espero que nos podamos presentar al menos en más del doble de sitios en los que nos presentamos en las anteriores elecciones y que podamos ofrecer la representación de Vox en los ayuntamientos aproximadamente a un 80% de la población española. Y esperamos ser el partido que más crezca en las elecciones municipales. Recuperaremos ese vídeo. Es muy curioso ver cómo el Partido Popular está poniendo sus líneas rojas en estas municipales y autonómicas, sobre todo en Extremadura. Una Guardiola ha dicho, nuestras líneas rojas se parecen mucho a las del PSOE, es muy curioso. ¿Cuáles son sus líneas rojas? Para poder gobernar, para darle una alternativa a los españoles, ¿cuáles son las líneas rojas de Santiago Abascal y de Vox? Estas líneas rojas no mentir. Nuestras líneas rojas es seguir diciendo la verdad a los españoles. Lo curioso es que algunos tienen muchas líneas rojas con Vox y ninguna con el Partido Socialista. Es que el Partido Popular le acaba de decir al Partido Socialista en Aragón que si tiene un voto más que ellos van a dejarle gobernar, aunque haya una mayoría alternativa. ¿Eso es lo que va a hacer el señor Feijóo en España? Si el señor Sánchez tiene un voto más o un escaño más que el señor Feijóo, pero hay una mayoría alternativa junto con Vox, ¿van a dejar gobernar a Pedro Sánchez? Que le diga al señor Feijóo y al Partido Popular eso a todos los españoles, que se lo diga a sus electores. Nosotros lo que le pedimos al PP es que sea claro. Eso que han propuesto en Aragón, ¿lo quieren también para toda España? Eso que ha propuesto la señora de Extremadura, ¿lo quieren también para toda España? Nosotros somos muy claros y decimos lo mismo en todas partes. Queremos una alternativa completa, radical al Partido Socialista y a todas sus políticas. El objetivo no es, como dice el PP, echar a Pedro Sánchez para que se siente otro señor. El objetivo es cambiar todas las políticas de Pedro Sánchez. Echar a Pedro Sánchez, como en su momento se echó a Zapatero, para dejar todo lo que había hecho Zapatero, no valdría para nada. Nosotros lo que queremos es un cambio de rumbo total y radical
respecto a lo que se ha vivido en España en los últimos 15 o 20 años. Y a Yolanda Díaz, ¿qué le desean? Se presenta este 2 de abril, no sé muy bien cómo, con sus disputas con Podemos, ¿qué le desean a la vicepresidenta del gobierno? Bueno, pues como a toda la izquierda, un sonoro fracaso. Y que paguen por sus mentiras y por sus traiciones a los españoles. Vamos a ver lo que sucede en esas elecciones autonómicas. ¿Ve a Sánchez adelantando elecciones y se pega un batacazo? Yo creo que Sánchez es capaz de cualquier cosa que crea que convenga a sus intereses. Pero también creo que él mismo comprueba al salir a la calle que no tiene el favor ni el cariño de los españoles. Y por lo tanto, dudo que se someta al veredicto de las urnas y creo que agotará y exprimirá hasta el último segundo de la legislatura por estar un momento más en el poder. Si me permite una pregunta personal, ¿usted qué le molesta más? ¿Que le llamen radical, fascista o que le llamen blando? ¿Que le llamen que no tiene la suficientemente mano dura para parar ciertos problemas de España? Bueno, lo último no me lo han llamado nunca, la verdad, no. No, es algo que no conocía que se dijera de mí, ¿no? Pero a mí no me molesta que me digan nada, ¿no? Yo recuerdo que una anécdota que me contaron del primer ministro Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, y un compañero de partido, un líder regional, le dijo: primer ministro, ya soy como usted. ¿Por qué? Porque ya no me importa que me llamen fascista. Le dijo: entonces estás muy lejos de ser como yo, porque yo disfruto cada vez que me llaman fascista. Entonces, cuando la izquierda te llama fascista, es que estás acertando en algo. Es el único argumento que tienen, que no es un argumento, que es un insulto, que es un modo de descalificar para que uno tenga que defenderse. Nosotros no tenemos una preocupación con lo que nos llamen. Nosotros hemos venido aquí a señalar a la izquierda, a declarar su culpabilidad, a exigirle responsabilidades, a ofrecer una alternativa a los españoles. Todo lo que nos llaman, sea lo que sea, nos lo ponemos como medallas en el pecho. Lo dijimos en el primer acto de Vista Alegre y lo seguimos diciendo. Pues don Santiago Abascal, muchísimas gracias. Siempre suelo acabar los programas y las entrevistas, que no se lo cuenten, que ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios te bendiga y que Dios les bendiga. Pues muchísimas gracias por las bendiciones y comparto tus deseos. Que los niños se alejen de toda la porquería que se les quiere enseñar, muchas veces a través de la televisión y muchas veces a través de las escuelas, donde introducen a lobbies que, sin la presencia de padres ni de profesores, enseñan a los niños cosas que los niños no deben conocer todavía y les corrompen, les pervierten y destruyen su inocencia. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Pues más Santiago Abascal que nunca. Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero vamos, pelos en la lengua ninguno. Ninguno. Para definir a este gobierno, para plantear las expectativas de Vox. Bueno, nos ha citado para ver este vídeo cuando sean las elecciones municipales y autonómicas. Veremos a ver qué es lo que sucede. Pero vamos a hablar de cine como cada jueves, que es mi sección favorita en este programa, porque nos ha quedado tan hispanoamericano, pues a alguien que es amante de la España que está al otro lado del Atlántico. Don Luis Bedasúa, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Yo creo que usted, en vez de en Miranda, tenía que haber nacido, no sé, en Yucatán. Bueno, pues no me habría importado tampoco, pero yo me siento muy orgulloso de haber nacido en esta orilla del mundo hispánico. Claro, claro. Miranda también tiene mucho corazón latino, ¿no? Y hispanoamericano. Sí, claro. Sobre todo en los últimos años, pues lógicamente también hay muchos compatriotas de Allende los Mares. Hombre, por favor, de Allende los Mares. Me he acordado de Ricardo y Radio Hora. Sí, claro, un grande. Eso es, Ricardo Quintana, que saludamos. Un grande, Radio Hora. Ese programa que nació en Cuba, nació aquí en España, ha sido en Cuba, en toda Hispanoamérica, triunfado. Tan de radio clásica, como Hombre, nos gusta a nosotros. Como nosotros somos de radio clásica, de cine clásica, literatura sí, clásica. Sí, bueno. Es espectacular. Se acerca la Semana Santa. Sí, una señor. semana muy especial para el cine. Muy especial. Quiero que hagamos un contexto de lo que supone para el cine la Semana Santa. Sí, muy bien. La Semana Santa es época de cine, de grandes películas. Es época de ver, la gente tiene más tiempo, por lo general. Y entonces en ciertos canales, no en todos, pero en ciertos canales, pues estos días pues nos regalan unas películas ya clásicas que a mí me encantan, por lo general. Estas grandes películas, pues Quo Vadis. Bueno, películas en realidad que no son de Semana Santa, son de romanos. Claro. Es que aquí hay otro tema, que es el tema de las películas de Semana Santa. Claro, hay que distinguir las películas
pues que nos cuentan, por un lado, las de que se centran en la pasión y muerte de Jesucristo, luego están las películas bíblicas o de trasfondo religioso, y luego están las de romanos, que muchas veces no tienen absolutamente nada que ver. Pero viene bien verlas en Semana Santa. A mí me encantan todas. Ya usted sabe que una canción muy bonita de Joaquín Sabina es esta de... Una de romanos. Una de romanos, ¿no? Qué Juegos de bonita. manos. Sí, sí. Entonces, en Semana Santa vamos a ver películas de romanos, películas de cristianos. Y una época muy inspiradora para los directores. Totalmente, totalmente. Sobre todo, la verdad es que antes hacía muchas más películas. Claro, estos últimos años ha estado marcado, evidentemente, este tipo de cine por la pasión. La pasión de Mel Gibson. De Mel Gibson, absolutamente. Totalmente. Esa película, Totalmente. el Esa que pasión. tenga mínimo de sensibilidad, Sí, yo esa película solo veo un pero. Y es que es una película que no se puede ver con niños pequeños. ya. Pero también es verdad que es mejor que los niños crezcan y la vean. Sí, desde luego, pero... Quitarle esa pasión precisamente a Sí. esa película para que la vean los niños, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo en cómo está hecha la película. Digamos, yo creo que es perfecta. Es más, creo que fue el Papa Juan Pablo II el que dijo así fue, ¿no? Claro, efectivamente. Es perfecta. Pero claro, estas películas también pues gusta verlas en familia igual. Y claro, esta película, desde luego, por motivos evidentes, pues un niño no la puede ver. Es durísima, durísima. ¿Algún ejemplo más de película de Semana Santa? Que hoy vamos a hablar de Bueno, una a en mí me concreto. gustan muchísimo pues las clásicas de Ben-Hur, Quo Vadis, La túnica sagrada, incluso Demetrius y los gladiadores, todas estas. Claro. La Biblia, Rey de Reyes, Los 10 Mandamientos. Pero hoy vamos a hablar de una película que creo que no es tan conocida y para mí es clave. A mí es de las que más me gusta y es El signo de la cruz. El signo de la cruz. El signo de la cruz es una Ahí película... la tenemos. Efectivamente, este es el cartel de la película, una producción de la Paramount Qué bueno. del año 1932 y dirigida pues por un grande como fue, bueno, un director clásico donde los haya, que es Cecil B. DeMille. Cecil B. DeMille, que es un director especializado en estas grandes producciones épicas con un fuerte trasfondo religioso y con algún otro toque curioso, como vamos a ver en esta. Me han contado que este director estuvo mucho en España. Este director estuvo en España. Este director, lo que pasa es que es un director que va a marcar el cine. Va a marcar el Va a cine. marcar el cine. Este hombre va a empezar a rodar películas en 1914 y muy pronto está muy preocupado por el tema religioso y va a rodar la primera versión de Los 10 Mandamientos en cine mudo en 1923. Va a rodar en 1927 El Rey de Reyes, también en cine mudo, pero en 1932 va a rodar de la que vamos a hablar hoy, que es El signo de la cruz, ya en cine sonoro. Y bueno, esta película es impresionante. Es impresionante por muchos aspectos que vamos a desarrollar luego. Es una película que causó una gran polémica, Josué. Es una película que llegó a un punto de escándalo que provocó que aparecieran asociaciones como la Liga Católica de la Decencia. Contra esta película. Contra esta película, que esto, un espectador que no lo sepa puede decir, ¿pero qué dice este hombre en esta película? Que va contra la religión. Todo lo contrario, es una película de defensa del cristianismo absoluta. Pero esta película tiene una clave, y es que está rodada antes del Código Hays. El famoso Código Hays de 1934, que es el código que, como saben los espectadores, fue el código que, pues vamos a decir que dijo lo que se podía y no mostrar en pantalla, lo que se considerara inmoral, ya no podría aparecer en una producción de Hollywood. Aquí está hecha antes del Código Hays y vamos a ver escenas en esta película que la verdad, a un espectador que no lo conozca, le van a dejar impresionado cómo en el año 1932 se veían esas cosas en el cine. Fíjese, o sea que realmente ni pasa por esa censura que supuso esa ley del 34. Es que estamos 2 años antes. Claro, y entonces Estamos 2 años se antes. salva, porque hay que explicar que no es una parodia tipo La vida de Brian. No. Es que claro, una persona que puede decir que la Liga Católica de Decencia se ha metido con esta película puede pensar que esta es una película blasfema, nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Es una película, bueno, es una defensa del cristianismo, una ¿El defensa, argumento? ¿Cuál es una el defensa de argumento? los mártires. Y el argumento, pues, empieza en el famoso incendio de Roma. Empieza en concreto la tercera noche del incendio. Este incendio de Roma, que fue en julio del año 64, durante... 64 después de Cristo. Sí, 64 después de Cristo. Anno Domini. En el 64 del anterior siglo ganamos la Eurocopa. Un gol de Marcelino de cabeza. Exactamente, el año 64. Para situar. Sí, para situar, el año de la jardina de los Beatles. Efectivamente, eso es. Pero bueno, aquí estamos en 64, a secas. Y entonces es la tercera noche del incendio. Entonces vemos... el incendio duró 5 días, creo recordar. Entonces vemos aquí a Nerón, ¿no? Claro. Estamos a Nerón en la atalaya de su palacio y está con la cítara deleitándose con el espectáculo. Entonces aparece ahí el prefecto del pretorio, que es Tigelino, y le dice al emperador que se está empezando a extender el rumor por la ciudad de que el incendio lo ha provocado él. Y claro, dice que la gente, pues la verdad es que está empezando a moscarse un poco con Nerón. Y entonces entre los dos dicen, aquí hay que buscar un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio, pues van a ser ¿quiénes? Pues los cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los cristianos? Que van a ser perseguidos a razón de 20 monedas por cabeza de cristiano detenido. Y entonces, entre estos cristianos vamos a tener a Tito. Tito
es un cristiano que es enviado por San Pablo desde Jerusalén para estar con la comunidad cristiana de... Hay una carta en el Evangelio que es a Tito. Exactamente, La pues carta a aquí Tito. viene a estar en contacto con la comunidad cristiana de Roma. Entre ellos con Mercia, una bellísima cristiana que va a ser la protagonista de la película. Entonces, cuando van a detener a estos cristianos, entre los que se incluyen Tito y Mercia, ¿qué va a pasar? Pues que aparece por ahí el prefecto de Roma, Marcus Superbus, el típico romano apuesto, triunfador, vamos, el romano prototípico, ¿no? ¿Y qué pasa con este romano? Pues que va a proteger a Mercia. No porque sea cristiano ni porque simpatice con los cristianos, sino pues porque se ha enamorado de ella, no más que ha visto, porque Mercia es bellísima, es el símbolo de la pureza, y Marcus se enamora de ella. Entonces, a partir de aquí la película va a estar centrada en el intento de Marcus por conquistar a esta chica y por las intrigas palaciegas en torno al poder en Roma. ¿Por qué? Porque el prefecto del pretorio, Tigelino, va a intentar acabar con la influencia de Marcus. ¿Cómo? Diciendo, es que este es amigo de los cristianos, es que este sale con una cristiana. Y entonces aquí se van a desatar toda una serie de cosas apasionantes y va a desembocar todo en una media hora final en el circo romano con el martirio de los cristianos, que es, bueno, es escalofriante, porque vamos a ver en esa media hora final cosas que nos pueden parecer increíbles. Vamos a ver a los cristianos, ojo, no estoy diciendo que se vayan a ver las escenas, alguno va a decir, esto no lo veo yo, que me da muy asco, explícitas, pero se sugiere, vamos a ver a cocodrilos, vamos a ver luchas masivas de gladiadores, vamos a ver elefantes aplastando a cristianos, vamos a ver a toros. En el año 32. El año 32. Haciendo esto. Vamos a ver a amazonas o gladiatrices contra enanos, contra pigmeos. Y vamos a ver ya, para culminar toda esta locura, vamos a ver una cristiana atada a un poste, únicamente cubierta con una ligera fila de guirnaldas tapando ciertas partes de su cuerpo, con un gorila, que ya nos podemos imaginar lo que podemos deducir de ahí. Ahora, Año 32. Por eso digo que esta película va a llamar la atención a los espectadores. Que nadie se asuste porque está recomendada para todos los públicos a día de hoy. Pero ¿se puede ver en familia? totalmente. Ah. Pero está recomendada para todos los públicos. Sí, sí. Yo digo lo que dicen las autoridades. Dale. Pero son cosas que nos siguen sorprendiendo a día de hoy, en el año 32. Y que los cristianos pudieron sufrir. Hubo mucha gente que se quedó escandalizada con estas cosas. Bueno, tremendo. eso sí, acaba la película con una escena de lo mejor que se ha rodado jamás. Qué apasionante es la historia de los cristianos, de la primera Apasionante. iglesia, de esa iglesia Y creciente, esa iglesia mártir. El respeto con que los trata, que mucha gente no lo entendió. Porque él, precisamente, al mostrar a los romanos en el circo romano, viendo eso, unos primeros planos de una auténtica turba, una auténtica gentuza, ¿no? Ahí comiendo, disfrutando de ese espectáculo, él lo que hacía era, precisamente, contraponer la pureza de los cristianos frente a toda esa corrupción de las costumbres y la moral de como los decían en la romanos. vida de Brian, los morros de nutria, los sesos de jabalí. Bueno, sí. lo del espectáculo del circo romano de esta película es realmente impresionante. Esa media hora final, bueno, a mí cuando lo vi me dejó marcado, la verdad. Tremendo. O sea, que es un homenaje al cristianismo y a esa época Claro, lo que pasa es de que- martirio contra los Claro, cristianos. lo que pasa es que hemos entendido, pero este hombre se está pasando, que está mostrando cocodrilos, pero es que precisamente él lo hace para decir ya de lo que sufrieron estos. Y este director es su obra culmen, esta película. De cara a la posteridad, Cecil B. DeMille va a ser recordado sobre todo por la segunda versión de Los 10 Mandamientos en color, que es su gran legado. Es la última película que rodó. Los 10 Mandamientos, pues, ¿qué vamos a contar, no? Pero es que, claro, es que Cecil B. DeMille es el director de Los Inconquistables, de Policía Montada del Canadá, de Sansón y Dalila, Joder. de Cleopatra, no la de Colosio, sino la versión anterior. Es decir, O sea, que es las estamos- historias bíblicas le gustaban. Era un apasionado. Él decía que su padre todas las noches leía leía parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Todas Entonces las era noches en familia. Como mi padre. Y claro, que eso a los niños pues les marcó. Y en esas historias, y claro, un niño con imaginación y demás, pues se sintió muy atraído. Yo recomiendo de verdad que los padres hagan eso, porque que la Biblia es un libro que tiene tanta historia tan trepidante, tan aventurera, que es espectacular. Sí, sí, sí. ¿Y el reparto, qué tal está? Bueno, repartos de campanillas. Es un reparto, la verdad, que es difícil encontrar un reparto a esas alturas del año 32 tan adecuado como este. En realidad, esta película parte de una novela de finales del siglo XIX, ¿no? Una novela del mismo título. Pero es una novela que es muy, es muy parecida al Quo Vadis de Sienkiewicz. Esta sí, muy parecida. Yo no la he encontrado en español más que una edición argentina de 1945. Creo que en España no se editó esta del signo de la cruz. Entonces esta novela va a ser adaptada al cine, va a haber un guión realizado por Valdemar Young y por Sidney Bookman.
Y entonces, los actores, para centrarnos en los actores, vamos a tener aquí a un elenco impresionante. Por ejemplo, vamos a tener aquí a Nerón. O sea, Nerón, que ha dado lugar a grandísimas interpretaciones en la historia del cine. Peter Ustinov. Peter Ustinov, está aquí, soy yo. Vamos a hablar de Peter Ustinov. Peter Ustinov, Nerón, voy a contar la tengo que contar. Por supuesto. La anécdota de Peter Ustinov. Fui a casa del señor Luis Ruiz de Asúa, me llevó a su casa a conocer a sus padres, una gente, vamos, entrañable, formidable, y al irme al baño, después de una conversación, de tomar un poco de paternina y esas cosas, pues claro, lo que comentó en la mesa el padre fue que, joder, ¿cómo se parece este chico a Peter Ustinov? Efectivamente. No sé. No es el único que lo ha dicho. No es el único, pero lo de su padre me hizo muchísimas gracias, así que un saludo a los padres de Luis Ruiz de Asúa. Pues efectivamente, Peter Ustinov fue uno de los grandes intérpretes de Nerón. Pero aquí vamos a tener al grandísimo Charles Laughton. Claro. De Charles Laughton hablamos una vez aquí en la anterior etapa del programa cuando hablamos de Testigo de Cargo. Sí. Es uno de los grandes actores con ese físico impresionante. Es el Peter Ustinov, pues claro, que cada lugar a interpretaciones. Yo recuerdo sobre todo la de Tempestad sobre Washington, que es una película impresionante sobre la política norteamericana. Pero claro, para mí Peter Ustinov es el director de La noche del cazador. O sea, esa película es mítica en la historia del cine. Peter Ustinov, ha dicho usted. Ay, disculpe. Sí. Charles Laughton, ya se me ha ido con el Peter Ustinov, le veo aquí enfrente. Claro. Entonces Charles Laughton es el director de La noche del cazador, que es una película con Robert Mitchum, impresionante película, de la que fue la única que dirigió. Bueno, entonces tenemos a Frederick Marsh, que es el prefecto del pretorio. No, perdón, el prefecto del pretorio. Este es el prefecto de Roma, el prefecto del pretorio es Tigelino. Entonces, Frederick Marsh va a ser un actor, el galán, muy galán de la época. Aquí lo va a hacer muy bien. Esa figura del romano que llega a la religión gracias al amor, porque se enamora de Mercia, de la cristiana, y aquí va a interpretar un gran papel. Este es un un actor que aparece en muchas películas. Por ejemplo, en Me casé con una bruja. Es una película, la de los mejores años de nuestra vida, por ejemplo, también aparece Frederick Marsh. En María Estuardo, que hace un papel muy relevante en esa película, John Ford. Es decir, Frederick Marsh hace un gran papel aquí. Mercia la cristiana es Elisa Landi, que hace un papel de la chica pura, representa la pureza por excelencia. Es una actriz muy famosa en aquellos años, luego bastante desconocida, Elisa Landi, y aquí la verdad es que lo aborda. Está encantadora, siempre protegiendo su pureza, siempre dando ese ejemplo frente a toda esa corrupción que la rodea, ¿no? Entonces va a haber un momento dado, por ejemplo, que esta chica la llevan a una bacanal de estas romanas y la intentan pervertir, la intentan provocar con todo tipo de bailes, con todo tipo de cantos, y ella permanece firme ahí. Y son unos cantos que son aplacados por los cantos de los cristianos cuando se dirigen al martirio, ¿no? O sea, es verdaderamente impresionante esta chica como interpreta, ¿no? ¿Y quién más en podíamos hablar? Podíamos hablar también de Claudette Colbert. Claudette Colbert, que es Popea, que es la emperatriz, la pérfida emperatriz, que aquí tiene un papel, la verdad, tiene una escena verdaderamente impresionante. Y es que, ya sabes que se decía que esta se bañaba en leche de burra. Sí. Para cuidarse bien, como Cleopatra y tantas, sí, ¿no? Sí. Entonces aquí hay un momento en la película que provoca un escándalo mayúsculo, y es que no es que sea una bañera, es una piscina con leche de burra, y se ve cómo los esclavos van subiendo los cubos de leche de burra ahí, a la piscina de Claudette Colbert, ¿no? Entonces ya para acabar ya de que la escena sea ya tremenda, resulta que aparece una amiga de ella y le dice que se quite la ropa y que se vaya con ella allá a bañarse en leche de burra para contarse cotillos y quién sabe qué otras cosas más. Es decir, imagínate, Josué, esto en el año 1932 como se vio por parte de ciertos sectores, ¿no? Entonces, claro, esta es una película que va a traer mucha polémica por todas estas cosas, porque se insinuaban, pues, había gente que decía, esto está aquí diciendo que aquí hay lesbianismo, que aquí hay una serie de cosas que, claro, que provocaron mucha polémica en aquellos años. Sí, por no hablar, claro, del gorila, en fin. De todo eso. Joder, qué polémica, pero qué bonita historia. Y para acabar, ¿por qué hay que verla esta Semana Santa de 2023? Hay que ver esta película. Bueno, yo esta película creo que hay que verla por todo esto que hemos dicho. Quiero dirigirla a la cámara. Sí, por supuesto. Esta película hay que verla porque, claro, es que ya digo que el espectador de casi 100 años después, cuando vea esa media hora en el Circo Romano, la verdad es que se va a quedar anonadado, porque no sé, yo creo que el espectador de hoy nos espera ver en una película de blanco y negro de la altura del año 32 todas esas secuencias que hemos descrito. Pero es que además esta película sirve para que veamos en una sola película todas las características del cine de Cecil B. DeMille, incluido ese toque sensual, no solo la épica y
y ese toque religioso que tienen todas sus producciones, sino también ese toque sensual que va a acompañarle siempre y que tanta polémica provocó. Y además creo que es una historia idónea para ver en Semana Santa. ¿Por qué? Porque sobre todo esta película va a ser la base, va a ser el modelo del que van a salir tantas y tantas grandes producciones de temática bíblica y de películas de romanos que van a legar a la posteridad unos títulos verdaderamente impresionantes. O sea que yo recomiendo a los espectadores que vean El signo de la cruz, porque es una película sorprendente, muy emotiva y con unos toques que verdaderamente van a asombrar a los espectadores. Le voy a pedir a nuestra querida Marta que nos ponga ahí la película. Ahí la podemos ver. Ahí está. El signo de la cruz, CCV de 1000. Pues ahí, ¿la pueden ver en alguna plataforma? Sí, esta película está en concreto en Filmin. En Filmin, fíjate, pues en Filmin pueden encontrarla. Profesor, feliz Semana Santa. Igualmente. Yo me quiero despedir también de la audiencia porque la semana que viene, después de este programa especial con Santiago Abascal, no va a haber burbuja, fíjate, pero no va a haber burbuja porque nos vamos de Semana Santa, hasta Dios descansó, nuestro Señor, pues nosotros un poquito más, porque no somos Dios, evidentemente, ni somos dioses, somos humanos y tenemos que descansar para reponer fuerzas, para volver con más fuerza. Nos espera un año trepidante políticamente. Así que nada, espero que hayan disfrutado. Le doy las gracias a Omar García, que nos ha acompañado en la entrevista con Santiago Abascal y quien la ha hecho posible también ahí con su técnica perfecta. Así que gracias, Omar. Y, como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.